ha muerto, ¿no? La frase aparece en el Zaratustra, efectivamente, del Nietzsche, Dios ha muerto, pero a veces nos las dicen sin ningún tipo de contexto. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, puede estarse refiriendo a varias cosas interesantes. Primero, a que ya no podemos seguir creyendo en ese Dios estático, en ese Dios rígido, que nos pide que nos arrodillemos, que nos humillemos frente a Él. Ese Dios podemos decir que ha muerto. Pero podría ser un poco como a veces en las cortes, ¿se acuerdan antiguos que decían, el rey ha muerto, viva el rey, ¿no? Porque no necesariamente significa que, o sea, un Dios ha muerto, no significa que se elimine esa posibilidad, ¿eh? No necesariamente, aunque vamos a ir hacia allá en un momentito. Porque Nietzsche nos dijo otro asunto con este paso que generó Constantino con la creación del occidente apolíneo, la creación del monoteísmo. Fíjense, eso es interesante, es la creación del monoteísmo. Y Nietzsche nos dice, con el paso del politeísmo al monoteísmo, que muchos se le podemos echar la culpa a Constantino precisamente, con el paso del politeísmo al monoteísmo, la humanidad perdió muchísimo. A veces se considera como que avanzamos, ¿no? Claro, desde el punto de vista del monoteísmo, avanzamos porque llegamos a lo que el monoteísmo quiere, un solo Dios. Pero dice Nietzsche, en el politeísmo, los seres humanos podíamos creer en diferentes dioses. Y entonces, por ejemplo, Miriam creía en un dios, Carla creía en otro, Alicia creía en otro, Yolanda creía en otro, Daniel creía en otro, ¿no? Jackie creía en otro, pero como Jackie pensaba, aunque yo adoro a este dios en particular, voy a decir rojo, aunque yo adoro al rojo, ¿no? Sé que Miriam adora el azul y yo sé que el azul existe, solo que no lo adoro. Sé que Alicia adora el verde, yo no. Que Carla adora el amarillo, que Yolanda adora el morado y que Daniel adora el blanco. Está bien, ¿no? Son sus diferentes adoraciones. Yo adoro el rojo, pero creo que todos esos son reales. Y entonces nos dice Nietzsche, cuando había politeísmo, se aceptaba mucho más fácilmente que las personas pensaran diferente. Porque adorar a un Dios en vez de otro es pensar de una manera distinta. Se aceptaba que las personas tuvieran valores diferentes. Porque yo tenía los valores del Dios rojo. Miriam tenía los valores del Dios azul. Alicia del Dios verde. Carla del Dios amarillo. No sé si dije eso al principio u otros, pero bueno, no importa, ¿no? Y entonces, si yo tenía diferentes formas de pensar y diferentes valores, también tenía diferentes formas de vivir. Fíjense, esto es lo interesante. Diferentes formas de vivir. Y entonces, si Miriam hacía cosas opuestas a las que yo hacía, puede ser, bueno, es que Miriam es adoradora de azul. Por eso lo entiendo, porque es adoradora de azul. Pero a mí esto de Miriam no me gusta. Yo vivo de otra manera. Yo amo de otra manera. Yo tengo valores de otra manera, etcétera, etcétera. Pero nos dice Nietzsche, en el momento en el que dijimos hay un solo Dios único o verdadero, ¿no? ¿Se acuerdan del credo, no? Hay un solo Dios verdadero o algo así dice, no me acuerdo, ¿no? Esa oración, ¿no? Entonces, en el momento en el que decimos hay un solo Dios, es como si también dijéramos hay una única, valga la redundancia, una única forma de vivir, de pensar, de sentir, de valorar, de amar, etc. Y todo aquel o aquella que no viva, que no sienta, que no piense, que no valore, que no ame, según esta manera, la manera oficial, la manera institucionalizada, todos los demás serán herejes, será herejía, será algo en contra de esta idea oficial. Y Nietzsche nos dice, con eso nos jodimos. Eso fue terrible para la humanidad, porque entonces ahora pensamos que de verdad hay una verdad, una única verdad y que todos tendríamos que asociarnos a ella. ¿Y quién dicta esa verdad? Las personas que están en el poder, ¿no? Que cómodamente. Entonces, las personas en el poder nos dictan cuál es la verdad y los demás, todos los demás, deberían de afiliarse a esa verdad.
a fuerza. Entonces Nietzsche nos dice, a ver, si ese es Dios, qué bueno que ese Dios se muera, pero puede ser el rey ha muerto, vive el rey. O sea, ese Dios merece morir, nos dice Nietzsche. No, merece morir ese Dios que nos dice las cosas son así y solo así. ¿Y saben por qué? Por otra frase también famosa de Nietzsche que nos dice, no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Qué significa que no haya hechos y solo interpretaciones? Es como si nos dijera, no hay una verdad única. Lo que hay es muchas versiones. Hay muchas versiones de los hechos y no una verdad única de los hechos. Como esto que les comenté que pasó con mi madre en la discusión, creo que les conté de una discusión en donde mi madre hablaba de un evento de cuando yo tenía 16 años. Y entonces mi madre contó en una reunión cuando yo tenía 16 años y yo la verdad dije ahí, caray, no, a ver, yo dije, no, yo no lo recuerdo de esa manera, yo lo recuerdo distinto. Y yo le dije, no, yo lo recuerdo de esta otra manera. Mi madre y yo empezamos a discutir de cuál era la correcta, cuál era la verdad. Y entonces mi mamá, tuvo una idea grandiosa. Dijo, vamos a esperar a que llegue tu hermano para preguntarle a tu hermano y vas a ver cómo yo tengo la razón. Llegó mi hermano, le preguntamos de inmediato, a ver, ¿qué pasó en tal día? Cuéntanos qué pasó tal día. ¿Y qué creen? Mi hermano tenía una tercera versión diferente de la misma situación, ¿no? Entonces, mi madre tenía una versión, yo tenía otra versión, mi hermano tenía otra versión. ¿Cuál es la buena? Desde el punto de Nietzsche, no importa. Lo que importa es que hay tres versiones distintas, que para lo que es importante para mi madre, lo que mi madre valora, para la forma como mi madre organiza, para la forma como mi madre recuerda y siente la vida, ocurrió de una manera. Pero la manera como yo siento la vida, como yo valoro, como yo recuerdo, ocurrió de otra. Y para mi hermano, de otra. Y entonces, a eso se refiere Nietzsche con que ya no hay hechos, sino solo interpretaciones. Y entonces, esa es otra manera de entender el Dios ha muerto. Nos puede decir, ya murió la idea del Dios único, de la verdad única, para poder creer que hay múltiples versiones. Esa es otra característica. Y otra característica más, otra forma de interpretar, porque ¿se acuerdan de lo que dijimos al inicio? Nietzsche nos permite interpretar de muchas maneras, porque su forma de hablar es poderosa, pero al mismo tiempo poética, ¿no? Y este poder poético nos permite muchas diferentes interpretaciones, algo de lo que dijimos con Heidegger, ¿se acuerdan? Justamente que por eso a Heidegger le gustaba mucho la poesía, porque permitía que una sola expresión siguiera creando diferentes versiones de lo mismo. Bueno, pues con Nietzsche lo que decimos es que otra manera de entender esta idea de Dios ha muerto es que Nietzsche en su época, acuérdense, fíjense, es finales de los 1800. Finales de los 1800 es una época en donde empieza a haber un auge del movimiento positivista y naturalista, de un movimiento científico a querer que todo sea comprobado, medido, cuantificado. Es decir, es una lucha, el positivismo, ¿no? Una lucha para que solo consideremos verdadero aquello que pueda ser comprobado, medido, cuantificado e incluso repetido en las mismas condiciones, ¿no? Como en condiciones de laboratorio, etcétera, etcétera. Y entonces esta idea de que algo tiene que ser comprobado, medido y cuantificado empezaba a construirse cada vez más como la idea de lo verdadero. Esa es la neta del planeta patineta, ¿no? Así tienen que ser las cosas. En otras palabras, la idea apolínea del orden institucionalizado, de hay una sola verdad y así debe ser, solamente cambiando de una las creencias religiosas por otra las ideas científicas. Y entonces también esa es otra manera en que podemos interpretar esta idea de Dios ha muerto, parece que ya la humanidad está no necesitando todas esas creencias, haciendo a un lado todas esas creencias para aferrarse a la idea positivista de que debería de haber una comprobación, validación científica de las ideas, de los hechos, etc. Entonces, esa es otra manera de hablar de que Dios ha muerto.
Ha muerto nuestra necesidad, nuestra tendencia a recargarnos en creencias. Ahora queremos recargarnos en comprobaciones. Eso es lo que Nietzsche nos advierte. Incluso las comprobaciones son interpretaciones. Incluso las comprobaciones son versiones de lo mismo. De tal manera que Nietzsche aboga por una posición politeísta. Y en ese sentido también, si es un politeísmo, fíjense, esta es otra manera de interpretar la misma idea. Si es un politeísmo, entonces no necesariamente el poder está hegemónico, situado sobre una sola figura, sino si hay politeísmo, si hay muchos poderes, si hay muchos dioses, entonces el poder está repartido. Y entonces podemos, por supuesto, ver que el poder, nos dice Nietzsche, está en la voluntad. De ahí la voluntad de poder. Que el poder está en la voluntad, está en el querer, está en el impulsar, está en el desear. Y desde ahí, todas y todos somos merecedores, somos cargadores, digamos, todos llevamos con nosotros una cantidad específica de poder. Esto va a ser retomado después por Michel Foucault, que también Foucault va a retomar a Nietzsche, y entonces va a ser retomado por Foucault esta idea de que todos entonces tenemos voluntad, todos entonces tenemos poder, todos entonces tenemos la posibilidad de crear un ídolo de nosotros mismos, el que después hay que a martillazos destruir para seguir creándonos una y otra vez y entonces seguir siendo parte de la creación y todos seguir siendo parte de la creación del mundo que se sigue creando una y otra vez en cada uno de nosotros y que en esta creación es este movimiento que sigue teniendo la posibilidad de bailar como Dionisio, sobre todo cuando llega el momento de la relajación. Entonces, ahí tenemos toda una perspectiva, si se fijan, de estas primeras ideas de Nietzsche, estas primeras ideas en donde quizás solamente me falta decir un detalle. Para Nietzsche, el espíritu no es algo aparte del cuerpo. Acuérdense que no estaba muy de acuerdo con Platón. Entonces, para él el espíritu no es algo aparte del cuerpo, no es como una visión dualista cartesiana. De hecho, por eso es que los posmodernos retoman mucho también a Nietzsche, porque Nietzsche no tenía una visión dualista de nuestra humanidad. Él no creía que el espíritu era algo que estaba dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra piel. No, el espíritu es esto, 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 esto. Este es mi espíritu. Entonces, el espíritu es nuestro cuerpo y no algo que mora o habita dentro de nuestro cuerpo. No, el cuerpo es nuestro espíritu y por eso es que para Nietzsche el cuerpo es importante, que el cuerpo vale la pena, porque el cuerpo es el espíritu, el cuerpo es lo importante y no algo que contiene, como una idea más platónica. ¿Se fijan en esta idea más platónica? Y además reforzada por el dualismo cartesiano, como de que el cuerpo contiene lo verdaderamente importante, que es la idea, lo cognitivo, etcétera, etcétera. No, para Nietzsche, mi cuerpo es lo cognitivo también. Es una unidad, valga la redundancia, y no una dualidad. Entonces, esto hace que encontremos como cuando fortalecemos el cuerpo, fortalecemos el espíritu, claro, porque es lo mismo. Y cuando fortalecemos el espíritu, fortalecemos el cuerpo, porque es lo mismo. Y que esto lo diga alguien que sentía parálisis, que tenía dolores, que a veces los jaquecas, las migrañas lo hacían incluso volver el estómago. Que esto lo diga alguien que padece tanto de su fisicalidad. ¡Wow! O sea, ¡wow! Habla de una capacidad de tolerarse, de sostenerse enorme. Por eso es que decía que él no estaba en contra de su sufrimiento, que de hecho estaba agradecido con su sufrimiento físico, porque su sufrimiento físico le había permitido ir un paso más allá de simplemente quedarse, déjenme decirlo así, dormido en la vida, de quedarse en la apatía, sino de poder ir más allá de esa apatía, de luchar y de aprovechar su vida al máximo, gracias justamente a que tenía este límite de su enfermedad. Francisco nos dice,
En Nietzsche hay varias suplantaciones del término alma por el de sangre cuando critica a otros pensadores. Exacto, Francisco. Fíjense, espíritu es cuerpo, alma es sangre. ¿Ah? Es porque en Nietzsche no hay diferencia entre lo físico y lo no físico, lo metafísico. En Nietzsche hay una unidad, que es fantástico ver eso en un pensador que piensa además con tanta fuerza. ¿Ah? Entonces, es desde ahí que no importa, honestamente, no creo que valga la pena detenernos a pensar si Nietzsche era ateo o no era ateo, etcétera, etcétera. Es muy posible que lo haya sido, pero no es importante. Lo que es importante es reconocer lo que está detrás. Lo que está detrás de esta frase Dios ha muerto, que habla del fin de toda una estructura, del fin de una manera de pensar, del fin de una manera de ver las cosas, del fin de una manera de valorar, del fin de una manera de apoyarnos en ciertas creencias, del fin de una época. Nietzsche, de cierta manera, se vive como un profeta. Y de ahí su texto Zaratustra, y de ahí su texto El Anticristo, y de ahí su texto donde él mismo dice que él es el Anticristo, o que él es Dionisio, etc. Aunque quizá ahí ya es que se le empezaba a botar la canica al pobre, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que en muchas de estas ideas, lo que Nietzsche nos dice es que él se siente profeta, siente que su mensaje es profético. ¿En qué sentido profeta? En el sentido de que anuncia una nueva era, anuncia una nueva posibilidad, anuncia que es posible para nosotros pensar de una manera distinta, incluso sobre nosotros mismos. Y por eso es que decía desde el inicio que Nietzsche creía que su pensamiento sería entendido en el siglo XXI. O sea que nos toca a nosotros ahora entender a qué se refiere por esto. A partir de aquí, Nietzsche plantea varias ideas que van a enriquecer este pensamiento. Entonces, lo que les acabo de mantener o de transmitir es como el pensamiento más o menos, digamos, de manera generalizada. Y hay algunas ideas que van a profundizar en esta idea y después vamos a ver cómo la utilizamos para el diálogo existencial o para las conversaciones poderosas. Es decir, cómo utilizamos la perspectiva de Nietzsche, ya sea para una terapia existencial, ya sea para un coaching existencial, o ya sea meramente para una conversación poderosa con alguien que queremos que sea desde la perspectiva del diálogo existencial. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Y vamos a ver que hay algunas ideas de Nietzsche que son poderosas en esto. Por ejemplo, hay dos ideas en conciso que vamos a revisar. Una es la idea de lo que él habla por el eterno retorno. Entonces vamos a revisar la idea del eterno retorno junto con la idea del amor fati y el superhombre, que van muy de la mano, la idea del amor fati, el superhombre, el eterno retorno. Y vamos a hablar también de las tres transformaciones del espíritu. Entonces vamos a hablar de las tres transformaciones. Son dos diferentes metáforas de las que vamos a hablar, pero únicamente estas dos como para profundizar en toda esta visión de Nietzsche.